Muy buenas chicos y chicos, estamos aquí en Medicina con Cabeza listos para un nuevo vídeo. Ya hemos hablado anteriormente de las cardiopatías congénitas, entendimos la CIA, la CIV, el ductus arterioso, la fisiopatología, que es lo importante, y hoy vamos a hablar de otra de las grandes cardiopatías congénitas, que es la tetralogía de Fallot. Pero espera, antes, recuerda siempre suscribirte al canal de YouTube, a Spotify, porque es la manera que tienes de contribuir conmigo, ya que todo esto sigue siendo gratuito. Nada más, vamos con la pizarrita. Entonces, siempre lo digo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando. Ya sabéis que tengo ahí el boli fastidiado, tengo que escribir con el dedo, así que si alguien quiere regalarme uno de estos bolis, perfecto. No, la verdad es que no sé dónde conseguirlos, pero bueno, vamos con él. Entonces, entender lo principal. Y vamos a hablar del Fallot. El Fallot se denomina tetralogía de Fallot. Por lo tanto, tetralogía tiene cuatro partes, cuatro cosas. La primera de todas, estenosis de la válvula pulmonar. Como la válvula pulmonar está estenosada, también vas a tener hipertrofia del ventrículo derecho, porque es la válvula por la que el ventrículo derecho tiene que mandar la sangre. Si el orificio es más pequeño, el ventrículo derecho se tiene que hipertrofiar. La tercera de las cosas sería una comunicación interventricular. Y la cuarta de las cosas, el acabalgamiento de la aorta. Pero eso realmente es de lo menos importante en cuanto a fisiopatología. Entonces, tenemos parte 1, que sería la estenosis de la pulmonar. Para recordarlo, ¿no? Como se estenosa la pulmonar, viene luego la parte 2, que es la hipertrofia del ventrículo derecho. A mayores tendríamos una tercera parte, que sería la CIV, comunicación interventricular. Y la cuarta, que la vamos a poner aquí como en otro lado, sería el acabalgamiento de la aorta. Entonces, recordad que todas estas cardiopatías congénitas son muy importante entender qué está pasando en ese corazón para no olvidarnos de nada, ¿no? En cuanto a fisiopatología. Entonces voy a hacer un dibujo aquí para que entendamos, ¿no? Tenemos por una parte aurícula derecha, aquí la tricúspide, ventrículo derecho que lo voy a hacer hipertrofiado, tenemos aquí un agujero que sería el CIV y aquí tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por aquí vamos a tener la aorta y por aquí la pulmonar. Bien. ¿Qué pasa en esta patología, no? Esta válvula va a estar cerradita. Vamos a tener una estenosis de la pulmonar. Me voy a colocar bien. Vamos a tener una estenosis de la pulmonar. Por lo tanto, para que el ventrículo consiga mandar la sangre por aquí, va a necesitar hipertrofiarse, que sería esto que vemos aquí. ¿Dónde está el problema de que el ventrículo se hipertrofie? Bueno, pues que aumentan las presiones del ventrículo derecho. Tiene lógica, ¿no? Aumenta el grosor, aumenta las presiones. Vale. ¿Qué pasa? Que aumentan las presiones del ventrículo derecho y a mayores tenemos una CIV. Recordad que las CIVs, como habíamos visto anteriormente, solían ser un shunt izquierda-derecha porque el lado izquierdo suele tener presiones más altas que el lado derecho. Pero ¿qué pasa si tenemos hipertrofiado el lado derecho? Pues que va a tener presiones altas. Entonces el problema de la CIV en el caso del Fallot es que suele tener un shunt invertido. Es decir, el shunt en el Fallot suele ser de derecha a izquierda. Entonces está pasando de sangre del lado derecho al lado izquierdo. Sangre desoxigenada a la circulación sistémica. Por eso es una cardiopatía cianosante. El Fallot es cianosante porque tiene una CIV en el que el shunt está invertido, porque las presiones del lado derecho son mayores que las del izquierdo, por culpa de esta estenosis pulmonar y de la hipertrofia que se genera en el lado derecho. Entonces, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? En un principio tenemos sangre desoxigenada en la circulación sistémica, tenemos cianosis, eso nos va a conllevar la muerte en un principio. Entonces, ¿cómo estos niños, porque es una cardiopatía congénita, sobreviven? Pues, ¿cómo se oxigena la sangre? Es la pregunta correcta, ¿no? Entonces tenemos que esta sangre que está aquí en el lado derecho, la voy a pintar de este color rosa, va al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Y esto no nos gusta, porque es sangre desoxigenada. Entonces, ¿cómo se oxigena?
Recordad que existía el ductus arterioso, que conectaba la circulación sistémica con la pulmonar. Entonces, esta sangre del lado izquierdo desoxigenada va a ir a través del ductus hacia las pulmonares. Y gracias a las pulmonares, luego llega aquí a los pulmones, se oxigena y luego, gracias a las venas pulmonares, va a llegar al lado izquierdo. Entonces, el ciclo, voy a hacer un dibujo más grande para que se entienda, ¿no? Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho y hipertrofiado. Vamos a poner aquí la pulmonar que va a dar a los pulmones. Y aquí vamos a poner luego aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, mitral y tricúspide, y aquí la vena pulmonar y aquí la aorta. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es nuestro dibujo, ¿no? Tenemos, por una parte, lo que dijimos. La pulmonar está cerradita, ¿bien? Tenemos la C y V. Entonces, el flujo de la sangre, nos falta hacer el dibujo del ductus, perdón, que voy a dibujarlo como si fuera esta comunicación, para que entendamos. Esto sería el ductus. ¿Cómo va a ser el flujo de la sangre de una tetralogía Fallot? Bien, va a llegar por aquí, va a ir al ventrículo derecho, muy pequeña cantidad se va a ir por aquí, porque tenemos una estenosis de la pulmonar, y gran parte se va a ir por la C y V al lado izquierdo, porque las presiones del ventrículo derecho son mayores que las presiones del ventrículo izquierdo. Entonces esta sangre, aquí tenemos dos fuentes, ¿no? Por una parte la del ventrículo derecho y la que va a venir de la aurícula, ¿no? Pero claro, la sangre que venga de la aurícula izquierda es la sangre de las pulmones, que en un principio dijimos que va a ser poquita, porque teníamos una válvula pulmonar cerrada. Entonces, si le sigue llegando sangre a la aurícula izquierda, ¿de dónde viene? Esa es la buena pregunta. Entonces, dijimos, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta. Si esto fuera solo así, nos moriríamos, porque sería sangre completamente desoxigenada. Pero parte de esta sangre viene por el ductus a la arteria pulmonar. Va por la arteria pulmonar a los pulmones, que funcionan bien, oxigena la sangre, voy a ponerla de un color más rojo, y ya va otra vez a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Entonces, en el ventrículo izquierdo vamos a tener por una parte sangre del ventrículo derecho por el shunt y por otra parte sangre de los pulmones. Y es por eso que los tejidos van a recibir oxígeno, porque está recibiendo sangre también que está viniendo de los pulmones gracias a este ductus. Entonces, ¿por qué seguimos con vida? Por el ductus. Por lo tanto, ¿qué tenemos que intentar evitar? Que se cierre el ductus. Entonces, recordad que en el ductus arterioso persistente lo que hacíamos era intentar cerrarlo inhibiendo las prostaglandinas con indometacina, ibuprofeno, etc. Aquí, como veremos más adelante, ¿cómo vamos a tratar un Fallot? En forma aguda, luego hay que hacer cirugía, evitando que se cierre el ductus. Por lo tanto, tendremos que dar prostaglandinas, porque el ductus es lo que nos mantiene con vida. Vamos razonando, ¿no? Bien, ¿qué clínica va a tener? Pues evidentemente vamos a tener fatiga, vamos a tener disnea, porque no está llegando sangre suficientemente oxigenada a nuestros tejidos, alteraciones del crecimiento, porque también los huesos, los músculos necesitan oxígeno, si les llega poquito no vamos a crecer. Y luego la tercera de las cosas son las crisis hipóxicas, que yo creo que eso es muy interesante entender. Entonces, volvemos a nuestro dibujo, CIV, hipertrofiado, válvula pulmonar, pulmones, y aquí la aorta. Pulmón, pulmón, y aquí. Tricúspide y mitral. Bien. Entonces, ¿qué pasa en las crisis hipóxicas? ¿Por qué los niños de repente tienen crisis hipóxicas, es decir, crisis de cianosis? Pues muy sencillo, es fisiopatología, y lo vamos a entender. Pasan en dos situaciones. Uno, cuando se está mucho tiempo estirados, y dos, con el llanto habitualmente. Hay más, pero estas dos. ¿Por qué? Cuando estamos estirados, ¿qué le pasa a las resistencias vasculares? Que disminuyen. Al estar estirados, los vasos se dilatan. Entonces, hay vasodilatación, ¿y eso qué implica? Disminución de la poscarga. Si disminuye la poscarga, que es la presión que hay aquí, la presión que hay aquí disminuye, la presión que tiene que hacer el ventrículo izquierdo también disminuye, ¿verdad? Entonces, la diferencia de presiones
entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo aumenta, porque la presión del ventrículo derecho se mantiene y la del ventrículo izquierdo cae. Entonces hay más flujo de sangre desoxigenada. Aumenta la sangre sin O2. Por eso, cuando un niño está mucho tiempo estirado, hay vasodilatación, pueden tener crisis hipóxicas. ¿Y cómo se solucionan? Poniéndolos en cuclillas. Porque al ponerse en cuclillas aumentan las resistencias vasculares, aumenta la poscarga. Si aumenta la poscarga, aumenta la presión del ventrículo izquierdo y por lo tanto disminuye el shunt. Por eso, crisis hipóxicas pueden estar en relación con estar estirados. Segunda de las cosas, con el llanto. ¿Qué pasa cuando lloramos, cuando tosemos? Que aumenta la presión intratorácica e intrapulmonar. Entonces, si aumenta la presión aquí, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar la presión aquí. Y si ya teníamos esta válvula que estaba fastidiada, la válvula pulmonar, que ya tenía dificultad para que la sangre pasara a través de ella, y aumenta la presión después de la válvula, el ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Pues que la sangre que iba por la válvula pulmonar deja de ir por ahí. Y entonces se va toda hacia el ventrículo izquierdo. Por eso, cuando tenemos llanto, el shunt también aumenta. Entonces, las crisis hipóxicas se producen, 1, por aumentos de presiones pulmonares, 2, por disminución de las poscargas. Y esto es fisiopatología, y es bonito de entender. Entonces, hay que solucionarlo, pues evidentemente intentando relajar o disminuir las presiones pulmonares, por ejemplo, con el oxígeno. El oxígeno a nivel de los pulmones, recordad que hace vasodilatación, entonces disminuiría las presiones pulmonares. Evidentemente, dejar de llorar también ayudaría, pero es difícil decirle a un niño de 3 meses que deje de llorar. Y en el caso de las crisis hipóxicas por estar estirados, tenemos que poner al niño recogidito, ¿vale? Última parte, aunque esto ya es solo para que lo sepáis, pero realmente lo podríais deducir vosotros, que sería, ¿cómo tratamos un falot? Pues es muy sencillo, el tratamiento y el diagnóstico. ¿El diagnóstico cómo va a ser? Sobre todo ecocardiográfico, porque vamos a ver las alteraciones, podemos hacer una placa de tórax donde veríamos las alteraciones de la morfología y podemos también, por ejemplo, hacer analíticas para ver si hay alteraciones de las gasometrías, de los gases, etc. Pero bueno, realmente lo podríamos evaluar así. El tratamiento, por una parte tenemos el agudo, ¿no? Que sería prostaglandinas para evitar que se cierre el ductus, oxígeno, y el definitivo, que sería tratar las malformaciones. Por una parte sería cierre de la CIV y por otra parte sería abrir la pulmonar. Y con esto, en un principio, habríamos solucionado el problema. Evidentemente, las consecuencias van a ser difíciles de gestionar, en el sentido de ese ventrículo derecho va a estar hipertrofiado, las presiones van a estar aumentadas, y eso seguramente no lo solucionemos, pero el niño podrá vivir. Entonces tenemos por una parte tratamiento agudo, prostaglandinas, oxígeno y recordad las crisis hipóxicas. Parte 2, el definitivo. ¿Qué quiero que os quedéis de este vídeo? La fisiopatología. Cardiología es muy interesante y se resume en saber bien lo básico: poscarga, precarga, aumento de presiones, diferencia de presiones, y con eso se puede entender todo. Nada más. Seguro que te ha gustado, no tengo ninguna duda, así que deja un like y compártelo con tus amigos para que aprendan más medicina.